Don Pedro Miguel González, buenos días. El micrófono, señor Pedro Miguel. Tengo audio. Ahora sí. Ahora sí. Buenos días a todo el panel. Bienvenido. Gracias por la entrevista. Pedro Miguel González, quien está sometiendo su nombre al escrutinio en las primarias del PRD, pero que obviamente su militancia y su ADN político trasciende esa coyuntura político-electoral. Me gustaría, antes de conocer el recorrido que ha estado haciendo, porque lo he estado viendo en las redes, ¿cuál es la percepción que hoy, cuando falta precisamente una semana para las primarias del PRD, qué sensación tiene Pedro Miguel González de lo que está pasando en el partido? Ya se abocan a una realidad, va a haber un desenlace, va a haber un resultado, ganarán uno, ganará, no ganarán otros, pero usted y yo sabemos que hay un al día siguiente. ¿Cómo ve al partido? Bueno, todo va a depender de cuál sea el resultado. Si el gobierno logra imponer a su precandidato como candidato, bueno, lo he dicho ya en infinidad de entrevistas, la suerte del PRD está marcada para las elecciones del 24. Y no solo la suerte del PRD, sino del país, porque ninguno de los candidatos de la oposición representa algo distinto de lo que ha representado este gobierno. De hecho, este gobierno es como la continuidad de los dos gobiernos anteriores. Y en todos los aspectos, incluyendo la política exterior. Creo que en política exterior está peor. Pero nosotros todavía pensamos que es posible derrotar esa propuesta. Creo que mucha gente está participando, producto de la coacción, producto de las presiones y también de los ofrecimientos en las actividades. Hay mucha gente que se va a poner la gorra y la camiseta de Gaby Carrizo, pero no van a votar con él. Pero sí, bueno, la respuesta es clara, depende del resultado. Sí, y si se da el resultado contrario y le ganamos al vicepresidente Carrizo de su propuesta, entonces va a depender de quién gane, si es Cristiano o es Pedro Miguel. Si es Pedro Miguel, ya yo le he dicho lo que vamos a hacer primero, hacer el mayor esfuerzo posible. Se le cerró el micrófono. El micrófono. Ahora sí. Problema con el internet en casa, le decía a Flor. ¿Me escuchan? Pero no se oye. Melissa, ¿qué pasa? Si vuelve a cerrar y abrir el micrófono para ver. No, no se le escucha. Intenté salir y volver a entrar para poder tener una mejor conexión. Interesante lo que planteaba Pedro Miguel González hasta ahora, ¿no? Ahora sí. Ahí apareció. Sí. Ahora sí. Sí, le escuchamos. Sí, le decía que la primera acción nuestra sería hacer nuestro mayor esfuerzo por generar una propuesta unificada del torrijismo. Ustedes lo decían en el programa anteriormente, el fenómeno de Martín y la enorme simpatía que tiene dentro del partido, incluso el fenómeno de la diputada Rodríguez corriendo independiente. Creo que debiéramos hacer el mayor esfuerzo por unificar una sola propuesta. Y lo otro es que más quiere hacer alianzas con partidos políticos. Creo que el PRD debe hacer alianzas con la sociedad, con sectores sociales, con el movimiento campesino, con el movimiento indígena, con los sectores profesionales, incluso con el empresariado nacionalista panameño, porque creemos que en Panamá la única forma de resolver los problemas es que haya un cambio estructural. En el modelo que tenemos, que es un modelo corrupto y corruptor, no hay mayores alternativas. Tenemos un superendeudamiento ya casi inmanejable, producto de la corrupción y de la incapacidad de administrar eficazmente la cosa pública, y tenemos problemas inmediatos gravísimos como lo es el de las finanzas del sistema de pensiones de la seguridad social, sin contar los otros graves problemas o graves temas o dilemas, que es como tener un sistema de educación público que sea capaz de sacar del atraso y de la marginación a amplios sectores de la sociedad.
Igual en el tema del sistema de salud. Para eso se requiere un Estado financieramente robusto y no es lo que tenemos, precisamente producto de la aplicación durante más de 30 años de las políticas neoliberales en Panamá. Algo muy parecido a lo que ha ocurrido en el resto de la región. Pedro Miguel, usted ya habló de qué puede pasar con el PRD y con Pedro Miguel si llega a ganar Cristiano, si llega a ganar Pedro Miguel, si llega a ganar Carrizo. Pero ¿qué va a pasar con el futuro político de Pedro Miguel González si llega a ganar José Gabriel Carrizo el próximo domingo? No, digo, nuestro esfuerzo será para amortiguar el efecto de esa decisión. Amortiguarlo como haciendo nuestro mayor esfuerzo para en gobiernos locales y a nivel de la Asamblea Nacional obtener el mayor resultado, el mejor resultado. Porque está claro que nos tocaría ir directamente a la oposición. El próximo año él tiene enormes negativos. Incluso hemos medido en encuestas, no ahora, mucho antes de que surgiera la figura de Martín Torrijos como una opción alternativa desde afuera del partido. Lo medimos en encuestas y más de la mitad del partido no votaría con él si él es el candidato. Doctor Pedro Miguel, yo quisiera preguntarle sobre esa posición que tienen algunos miembros de su partido de irse por Martín Torrijos si el señor Gaby Carrizo es el candidato del PRD. ¿Usted cree que quien vote por Martín Torrijos el año que viene estaría traicionando al partido? Mira, cuando hicimos la encuesta esta que mencioné hace un rato, estábamos en junio del 21. No existía Martín Torrijos como opción. Y mucha gente se iba votando por Martinelli o por otras alternativas de la oposición. Y por candidatos independientes, obviamente. Ahora que surge la figura de Martín, por su historia, por su ascendencia, creo que sería algo natural. No es porque Pedro Miguel lo quiera o lo diga o lo proponga. Creo que muchísima gente, y lo va a hacer de forma silenciosa, no va a saber quién lo hizo, pero es lo que va a ocurrir. Es lo que ocurriría si ocurre lo que tú estás planteando en la elección del domingo. Pero entonces no se estaría traicionando el partido político si el voto se le da a Martín Torrijos, como abanderado del PP. No, a mí no me vas a ver en eso. O sea, definitivamente, yo seguiré siendo una persona institucional, trabajaré con mi partido, pero dedicaremos todos nuestros esfuerzos a sacar el mejor resultado en el resto de las elecciones. La elección presidencial sería ya causa perdida. Una consulta, me quiero salir un segundo del tema PRD, Pedro Miguel, un segundo nada más, porque Pedro Miguel, además, conociendo la realidad política, pues también tiene la capacidad de armar y articular un análisis. ¿Cómo ha observado lo que Leonardo hace un momento dijo que una especie de fenómeno de que ha logrado inscribir hasta 1000 personas en un día? Esta aparición de Maribel Gordón en el escenario y a la velocidad que lleva, que pareciera que si aprieta un poco más hasta el primer lugar puede llegar. No es interesante. Mira, cuando yo estoy planteando que lo que debemos hacer desde el PRD es rearmar, rehacer la alianza que hizo Torrijos en la década de los años 70 para liberar a Panamá y hacer cambios estructurales, lo digo precisamente porque hay una desconexión total entre el liderazgo político, no solo el gubernamental, el de los partidos políticos con el movimiento social. Y eso quedó reflejado en la coyuntura de julio del año pasado, con el país paralizado durante un mes. Lo que no hubo en aquella ocasión fue alguien o un movimiento, un liderazgo que pudiera catalizar o canalizar toda esa energía social que propugna por un cambio estructural. El caso de la profesora Maribel Gordón es interesante. Nuestra aspiración desde el partido es lograr derrotar la propuesta del gobierno este domingo y en función de eso generar una alianza de esa naturaleza. Y siempre ha sido un tema, un signo de interrogación de si la profesora Maribel Gordón lograría o no llegar a ser candidata independiente. Todo indica que sí, lo va a hacer y yo creo que va a ser interesante ver cómo se alinean las fuerzas sociales y qué capacidad tendrían ellos de convocar una alianza similar a la que estamos planteando nosotros desde el PRD. Mire, fíjese algo que el profesor decía que si él fuese asesor de Martín Torrijos le diría hágalo para que llegue al poder y obtenga ese apoyo. Hablando con el señor José Isabel Blandón de una posible alianza, si él gana sus primarias en el panameñismo
y si de alguna otra forma ya se confirma con puño y letra la candidatura de Martín Torrijos por el PP, decía, la única forma de lograr una alianza con Martín Torrijos es que él le pida disculpas públicas al panameñismo por lo que hizo su padre. ¿Usted qué opina sobre sobre esa declaración? ¿Usted cree que Martín Torrijos tiene que pedir algún tipo de disculpas sobre la actuación de su padre hacia el panameñismo y los Yo arnulfistas? no sé qué gana José Blandón haciendo declaraciones de esa naturaleza. Si tú realmente lo que quieres es constituir una alianza para unir fuerzas y generar una alternativa viable para el país, Pero tendría que Martín Torrijos pedir antes disculpas. de conversar públicamente, te sale con una ridiculez como esa. O sea, la verdad no le veo ningún sentido a ese planteamiento de Blandón. Creo que fue una champonada de parte de él, o a menos que él lo que quisiera era transmitir un mensaje de puente roto, ¿no? Aquí no hay ninguna alternativa de llegar a entendimiento. No sé qué sector dentro de su partido le esté pidiendo algo como eso. Me parece totalmente absurdo. Está, profesor, ¿no? Bien, vuelvo al punto, pero mire, usted lo sabe porque incluso usted ha sido dirigente, ha sido secretario general del PRD. Después de todos los congresos, después de todas las primarias, hay una expresión no muy nada agradable, pero que es real. Quienes ganan o quienes no ganan tienen que recoger los muertos y los heridos. Porque eso es así después de todos los congresos, después de todas las primarias, pues porque yo pude haber ganado, pero este me hizo esto, el otro me hizo aquello. El PRD tiene la particularidad que actualmente es el partido de gobierno. Ese listado de muertos y heridos será muy grande, independientemente de cuál es el resultado. Ya, de nuevo, ya tengo audio. ¿Me puedes repetir la pregunta? Que digo, después de los congresos y después de las primarias está la expresión desafortunada esa de que hay que recoger los muertos y los heridos. Es una expresión muy dentro de los partidos políticos. Ese listado de muertos y heridos después de la primaria del domingo, ¿cuán grande o cuán chico será? Bueno, yo pienso que como se ha planteado una contienda principalmente entre tres fuerzas, solo una va a ganar. Yo no creo que alguno de los precandidatos, alguno de nosotros pueda ganar con más del 50%. Yo pienso que, como lo decía alguien en el panel anteriormente, incluso si el gobierno se sale con la suya, va a ser con un resultado muy por debajo del 50%. O sea que habría que hacer un gran esfuerzo para unificar al partido y tener el mejor resultado. A eso, Pero ahí apunta mi pregunta, porque usted y yo también sabemos que en un partido además tan grande como el PRD, lo más importante es que el partido esté consolidado en torno a la candidatura que gane. así es. No, y fíjate, pues todavía Martín corriendo por otro lado y Zulay independiente, o sea, todavía un mayor fraccionamiento, menos posibilidades. Sí creo que si nosotros logramos derrotar la propuesta del gobierno, cabe la posibilidad de llegar a entendimientos con ambos. Pero entonces usted sí coincide con algunos que dicen que el PRD iría con 3 candidatos y Zulay queda dentro de los independientes. Claro, pero es que es obvio, si ella es miembro del partido y no es cualquier miembro del partido. Exacto. Ella en la pasada primaria ocupó el segundo lugar, sacó casi el 20% de los votos y ahora ha logrado una cantidad importante, bueno, más de número uno en las inscripciones para su candidatura. Así que sin duda ella es un componente en la ecuación que no se puede descartar. Doctor Pedro Miguel, ¿usted cree que si el candidato a la alcaldía es José Luis Fábrega, y así lo decide el partido, tenga el mismo futuro que Gaby Carrizo si es electo como candidato de la tolda política? Bueno, yo pienso que fue un error del alcalde Fábrega llegar a ese entendimiento con la dirección del partido para sortear las primarias. Él debió oxigenarse, debió tener contacto nuevamente con la base del partido y de la sociedad en el municipio de Panamá para tener mejor oportunidad. Creo que le va a ser mucho más difícil ganar una elección. También pienso que, aunque se rumoran otros nombres, porque él está secuestrado ahora por la dirección del partido, que está obligado a apoyar a Gaby Carrizo, al menos hacer las señales para que apoyen a Gaby Carrizo, porque si no, no lo postulan. Pero si desde el gobierno o desde
la dirección del partido están pensando en otra alternativa, creo que sería un error catastrófico. Pienso que él va a ser nuestro candidato, debiera ser, porque de no serlo, hay otras alternativas y todavía fraccionaría más el voto del partido en el municipio más importante del país. Sí, claro. Pero Miguel, usted recién hablaba de Zulay Rodríguez. Ella ha denunciado aquí en otros medios de comunicación que hay intenciones por parte del gobierno de querer sacarla de la posible candidatura presidencial. Habla también de que ha evidenciado ver presión hacia funcionarios para que este domingo lleven el voto a José Gabriel Carrizo. ¿Usted ha visto lo mismo? ¿Ha visto este tipo de mecanismos proceder de cara a la elección del domingo del PRD? Sí, sí me llama mucho la atención, porque mira, en este caso por el que se pretende procesar a la diputada Rodríguez, no es un caso de ahora, no fue hace un año ni hace 2 años, tiene por lo menos 10 años corriendo. Y lo que me parece sintomático es que ahora se haya tomado la decisión en la Corte de llevar adelante el proceso, justo cuando ella decidió correr independiente. Entonces sí pienso que hay algo de manipulación política en el sistema judicial, que es algo de lo que debemos superar a partir del próximo gobierno. Pero Miguel, lo mismo dijo Ricardo Martínez ayer en su discurso. Sí, claro. El caso del señor Martinelli, yo creo que él ha corrido con suerte. Ha corrido con suerte porque no se le ha logrado condenar. En esta vuelta creo que va a ser diferente. Creo que sí lo van a sacar de carrera. Al principio tenía mis dudas, pero también pienso, fíjate, que va a depender de lo que ocurre este domingo. Y tú me preguntas, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Es que si Pedro Miguel González o Cristiano Adame derrotan alguno de los dos a José Gabriel Carrizo, a lo mejor cambian la señal y prefieren entenderse con él. No sé si me estoy explicando. No. Es decir, hay una señal. Yo pienso que el señor Martinelli va a ser condenado en tiempo récord, en 30 días, que él va a apelar y le van a confirmar la sentencia. Y entonces va a intentar irse a la corte, donde un recurso de casación puede durar o demorar años y probablemente no se lo admitan. Y en ese sentido quedaría él con la sentencia ejecutoriada. Pero si el gobierno pierde la elección del 11 de junio, es probable que quisieran cambiar la señal. No sé si me explico. Sí, pero, o sea, Dejarlo correr, me refiero. sí, Bueno, exacto. Obvio que ese sería un cambio de señal. porque yo pienso que es tan evidente, pero tan evidente lo que ocurrió en ese caso que no hay forma de que no lo condenen. Entonces lo condenan en primera instancia, apela, lo condenan en la segunda, se va a la corte y en lugar de inadmitirle el recurso de casación se lo admite. Y queda en un limbo para que pueda correr. Entonces, con eso usted admite que el Ejecutivo mete la mano en el judicial. No, por supuesto. Eso es algo, fíjate, que nosotros debemos revisar desde la propia Constitución. Yo creo que todas las instituciones de control, sea la Corte Suprema, el Ministerio Público, la Contraloría General, el Tribunal Electoral, la Asamblea Nacional también, que tiene su rol de fiscalización. Creo que todos deberían tener, a la luz de la Constitución, autonomía presupuestaria y financiera. Es algo por lo que nosotros hemos propugnado durante casi 20 años. E hice un intento en la reforma constitucional del 2004 que fue rechazado en la Asamblea, pero creo que es algo que hay que hacer. Es la única forma que le des, ¿cómo te diría?, autonomía, un poco más de autonomía al sistema judicial y a las instituciones de control. Actualmente la separación de poderes es un mito. Wow. Escenario 1, por ejemplo, por posibilidad, un triunfo de Carrizo el domingo. Escenario 2, un triunfo de Pedro Miguel y o de Cristiana Adame. En esos dos escenarios o en alguno de esos dos escenarios existe una posibilidad de comunicación entre Martinelli y el PRD. No sabría decirte. Yo con él no tengo ninguna comunicación. Y habrá gente,
Bueno, el presidente Cortizo fue compañero de él. Cuando fue legislador la primera vez por solidaridad, Martinelli era el director de la Caja de Seguro Social por ese mismo partido. Entonces, ellos eran incluso parte de la directiva nacional del partido. Tienen una amistad de muchos años. Lógicamente, no le conviene al proyecto político que ellos impulsan que el señor Martinelli pueda correr, por lo que todos sabemos, ¿no? Es que ayer, Pero si se da el triunfo, o sea, si el gobierno es derrotado este domingo, que creo que es posible, entonces va a ser todo un suceso. Y creo que nosotros debemos hacer el mejor esfuerzo ya te digo, por lograr primero unificar una propuesta presidencial del torrijismo en el 24 y en segundo lugar generar esa gran alianza social que está pendiente en la sociedad. ayer usted sabe cómo es este país, cuando están estos eventos de los partidos políticos, entre las tantas cosas que circularon, pude leer por ahí que Martinelli habría dicho que podría llevar un PRD de vicepresidente. Y yo, pero caramba, esto sí sería enredar más el asunto. Ah, bueno, es que en el PRD hay gente, y no es el caso de Pedro Miguel, no es el caso de Pedro. Hay gente que tuvo una muy buena relación con él durante el tiempo en que fue presidente. Okay. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Sí. Por supuesto que sí. Ahora, nuevamente, escenario 1, escenario 2. En alguno de esos dos escenarios, posibilidades de voltearse a mirar hacia cambio democrático. Es errar de Pedro Miguel. Para nada. Para nada. Mira, en cambio democrático hay dos alternativas. Gana Yanivel Ábrego o gana Rómulo Rux. Ellos tuvieron una elección muy estrecha para convencionales. Tuvieron una elección muy cuestionada también porque Rux controló todas las corporaciones electorales. Es un triunfo que está en duda. Yo creo que va a ser una disputa muy estrecha. Si gana Yanivel, todo el mundo sabe que ya es una virtual aliada de Ricardo Martinelli, pero si gana Rux, él irá con su proyecto hasta el final. Y supongo que su primera opción es hacer alianza con el panameñismo. Entiendo que desde el panameñismo se le ponen condiciones también a ese triunfo. Pero Pedro Miguel González ve una alianza hoy, si las elecciones fueran hoy, una alianza entre el panameñismo y Cambio Democrático hoy. ¿Ve esa alianza robusta? Yo lo veo como una posibilidad. Yo creo que están igual esperando que pase el 18 de julio. O sea, el 18 de julio van a ser las primarias de Cambio Democrático y de ese resultado creo que pudiera, también lo que digan las encuestas, ¿no? Creo que el señor Blandón está bloqueando un poco. Ese comentario a Martín Torrijos sobre pedirle disculpas al panameñismo me parece totalmente absurdo. Pero en el caso de Cambio Democrático también, creo que el resultado que tuvo el panameñismo en la última elección y lo que marcan en las encuestas ellos deberían llevarlo a pensar en aliarse a alguien que tenga mayores posibilidades. Y creo que sí, al final, después del blufeo, viene entonces poner las cartas sobre la mesa y creo que ahí esa alianza es casi que natural. Pedro Más Miguel, allá de los resultados, Pedro Miguel, del domingo, el resultado de ayer en Realizando Metas, calcula Pedro Miguel que eso va a acelerar esa idea que tienen algunos de que se pueda producir una gran alianza, o que simplemente esa gran alianza no va a ocurrir. No veo, bueno, ya te digo, va a depender de qué ocurre en el caso este, si el hombre queda en carrera o no. Ahora, también va a depender de si el caso se resuelve de forma definitiva antes de que termine el mes de septiembre, que es el mes donde se cierran las alianzas. Si se decide al final, entonces va a haber un escenario atomizado, porque siendo él una posibilidad, otros en el escenario podrán presentar sus alianzas y si lo descartan, ya no habrá tiempo para recomponer las alianzas. No sé si me expliqué. Sí, sí, sí. El mes de septiembre es crucial. Las fechas fatales del código. Claro. Correcto. Pedro Que Miguel, la verdad no entiendo
el sentido de esa reforma creo que hay que revisarlo, porque antes nos dábamos tiempo hasta el mes de enero del año de las elecciones para cerrar alianza. Y lamentablemente ahora nos hemos puesto esa cortapisa nosotros mismos. Pedro Me parece Miguel, absurdo. convencer al convencido es muy fácil. Y este quinquenio, el PRD tuvo mayoría en la Asamblea, tuvo la alcaldía de Panamá, tuvo el Poder Ejecutivo, la Contraloría, más allá de lo que sabemos, pero los tres poderes de elección popular, los dos cargos de elección popular y el Poder Legislativo, fueron controlados por el PRD. Y aún así, digamos que la percepción que se tiene en la calle es que el PRD no ha sabido gobernar, teniendo todo ese poder a su favor y tomando en cuenta lo que pasó en el quinquenio de Juan Carlos Varela. ¿Cómo convencer al que no es PRD que si se vuelve a dar esa situación no se va a repetir el mismo error? Bueno, mira, yo he sido crítico de este gobierno precisamente porque un grupo pequeño de dirigentes que se acomodaron en las estructuras de poder decidieron gobernar por su cuenta y no apoyarse en la inteligencia colectiva del partido. Este es un gobierno que no tiene estrategia, un gobierno que, bueno, muy parecido al gobierno anterior. Y es un gobierno que ha dejado mal, sin duda, la gestión de nuestro partido. Pero este proceso interno de más de 2 meses que hemos tenido para definir un nuevo liderazgo electoral puede, si el resultado nos favorece, dar la oportunidad de definir ante la faz del país un liderazgo distinto, un liderazgo alternativo, que no tendría por qué cargar con las culpas y la carga pesada de este gobierno. Eh, no sé si me estoy explicando. Ellos, o sea, la elección de Gaby Carrizo este domingo, si fuese el caso, sería la continuidad de lo que tenemos. Un equipo de gobierno que desaprovechó la oportunidad de la pandemia, porque es cierto que la pandemia fue una tragedia, pero al mismo tiempo fue una oportunidad para cambiar las estructuras en Panamá, generando conciencia y generando consenso. Se desaprovechó simplemente para aferrarse a este estado de cosas que mantiene un altos niveles de inequidad. Entonces, Pero, es pero usted, un gobierno que no tuvo estrategia, que no, ellos llegaron a hacer más de lo mismo. Es claro, decir, pero es una realidad, don Pedro. utilizar la política como ocurría antes de Torrijos y como ha ocurrido con los gobiernos empresariales de la etapa post-invasión. Utilizar el poder político para hacer negocio. Lamentablemente tengo que decirlo categóricamente de esa manera. Y Claro, ese negocio te lo pongo entre comillas. pero hay algo que la gente también se puede preguntar y se puede decir. Cristiano Adames también forma parte del status quo que ha gobernado este quinquenio, que ha sido parte de esa asamblea que sigue siendo mal vista, no solo en Panamá, sino en toda América Latina. Usted sabe que la reputación de los congresos y asambleas no son, digamos que, del todo optimistas. ¿Qué le dice a ese ciudadano? Porque Cristiano Adames también forma parte del status quo del PRD durante este quinquenio. Bueno, eso tendría que preguntárselo a Cristiano. En el caso particular de mi persona, creo que todo el mundo entiende que desde el primer momento hemos estado siendo críticos, sosteniendo una postura institucional que fue abandonada por este gobierno. En el caso de Cristiano, él sabrá qué decir. Ahora, fíjate, ha habido un enfrentamiento durante estos 2 meses y la gente puede ponderar positivamente eso en el caso nuestro y en el caso hasta de Cristiano. Pero más importante, fíjate, que ese enfrentamiento es la parte conceptual. Es decir, ¿tú qué propones? ¿Para qué quieres ser presidente? ¿Cuál es tu propuesta? Y eso no lo hemos visto, lamentablemente, en ninguna de las otras campañas. No hemos visto propuestas de cómo resolver el problema del endeudamiento, el problema de la seguridad social, el problema del desarrollo en sí. Ha sido lamentable y de esa manera entonces es mucho más difícil que tú puedas hacer acercamientos con otros sectores de la sociedad, con lo que podemos tener coincidencia. Y va a haber, fíjate, en poco tiempo, en breve tiempo, va a haber la oportunidad de que notemos si ese liderazgo que está en la Asamblea está dispuesto a hacer cambios radicales. ¿A qué me refiero? El gobierno ha
firmado un contrato leonino y antinacional con la empresa minera, crea un nuevo enclave, cede soberanía, un retroceso histórico. ¿Qué van a hacer nuestros diputados? ¿Y qué va a hacer la facción que lideriza el diputado Cristiano Adames en ese debate que se va a dar a partir del mes de julio? Nosotros creemos que es un contrato que la Asamblea debe rechazar y pienso que solo lo va a rechazar si hay una gran movilización ciudadana. Y ahí es donde se caen todas las argumentaciones. Si al momento de una coyuntura tan trascendental como sería la aprobación de ese contrato leonino y antinacional, ceden por ofrecimientos indignos o por presiones políticas en la Asamblea a la aprobación de ese contrato de ley, sería una mancha enorme, histórica, para el partido que fundó Marto Rijos y para el liderazgo actual del gobierno y del partido. Solo por mencionarte un caso. Pero hay otros muchos temas, ¿no? Don Pedro Miguel, usted Pero que recién pudiéramos habló de la Asamblea Nacional. La bancada del PRD en la Asamblea Nacional la semana pasada se reunió y solamente fueron 23 de los 35 diputados que la integran. Es decir que hay dos facciones, como usted lo mencionó. ¿Usted ve esa bancada dividida? Quiere decir que hay un ala que está apoyando en este momento a Carrizo y por otro lado otra ala que apoya a Cristiano y la apoya a usted. ¿Esa división puede llevar a poner piedras sobre el camino lo que queda de este año de gobierno de Laurentino Cortizo? No, yo creo que también va a depender mucho de lo que ocurra el domingo. Si el gobierno impone a su candidato, no veo ningún acto de rebelión en la bancada. Si no lo impone, entonces pudiera considerarse revisar eso. Pero la verdad, yo he tirado números, conozco bien la Asamblea y veo muy difícil que diputados de oposición serían apoyando una propuesta alternativa a la que decidió la bancada, principalmente la facción de Cambio Democrático, a menos que decidieran cederle a un partido de oposición la presidencia de la Asamblea. Eso ahí pudiera habría alguna posibilidad, pero la verdad no, hasta este momento no lo veo como algo viable. Poco probable, muy poco probable, Muy poco probable. muy poco probable. Pero de aquí a julio usted y yo sabemos que van a pasar muchas cosas. Permítame preguntarle algo, profesor, a Pedro Miguel, que él obviamente tiene mucho más información que nosotros. Pedro Miguel, el fin de semana hablaba con unos copartidarios suyos y le hacía la consulta que seguramente muchos ciudadanos tienen, pero que tal vez no conocen el intríngulis, y es ¿por qué el presidente Laurentino Cortizo le cedió tanto poder a Gaby Carrizo? ¿Usted me puede ayudar y puede ayudar a algunos oyentes que tienen esa Todos. duda? Entender. Es porque él fue la piedra angular de la campaña de Nito Cortizo, de la organización, de la estructura. Él tiene sus virtudes, sin duda. Y yo que estuve bastante cerca y observé, porque yo nunca fui parte de esa campaña. Nunca fui parte de esa campaña. Pedro, ¿usted cree que Gaby Carrizo es una piedra angular más grande que lo que fue Arias Calderón para llegar a ser presidente? No, pero yo pienso que Puesto que no, y lo votó. No, pero escucha, es que ellos tienen una relación muy distinta A eso me refiero. a la que Que tuvo Arias Calderón con yo Indara. sospecho que es algo más allá de la campaña. Indara fue presidente porque le jugaron la habilidad a Ricardo Arias Calderón un viaje que hizo a Venezuela y postularon por delante a Indara y el doctor Ricardo Arias Calderón decidió no dividir a la oposición con otra candidatura, pero ellos siempre tuvieron sus diferencias. En el caso de estos dos, ellos son tal para cual. Y el que hace el trabajo, el que hizo el trabajo de organización al interno del partido y tiene el liderazgo dentro de esa estructura, es él, sin duda. Y creo que ha sido el responsable de las más importantes decisiones que se han tomado durante este gobierno. Ponerlo a él de candidato es casi que reelegir al gobierno. O sea, favor con favor se paga, básicamente. No, pero es que hay una relación de colaboración permanente.
Te repito, ellos piensan que como ganaron la primaria del 18, tenían también el derecho a imponerle al partido sin ninguna restricción, sin ningún enfrentamiento. Ellos pensaban que podían colar su candidato y darle continuidad como si lo estuviesen haciendo maravillosamente. Es el clásico ejemplo de la gente que gobierna y vive en una burbuja de cristal sin darse cuenta qué es lo que ocurre arriba, rodeados de alabarderos y de gente que le dice que todo está bien y no les dicen cómo son las cosas en realidad. Pasa mucho en Bueno, las esferas de poder. entonces, don Pedro Miguel, le queda lunes, martes, miércoles, jueves y viernes para hacer campaña. Sí, bueno, mañana, creo que te envié el flyer por ahí. Mañana a las 6 de la tarde en el gran salón del Hotel Sheraton vamos a tener nuestro cierre de campaña. Edwin, te invito a que nos acompañes. Va a ser a las 6 de la tarde, de 6 a 8 de la noche. Vamos a tener dirigentes de toda la geografía nacional que nos van a acompañar. Y bueno, cerramos nuestra campaña, armamos nuestra organización territorial, los últimos detalles, afinamiento, como tradicionalmente se hace, y esperaremos el resultado entonces de esta campaña que ha sido muy intensa y muy particular, por cierto. Gracias, don Pedro Miguel. Gracias a ustedes. Hasta luego. Ya son las 8:11 de la mañana, Melissa.